¿Sabías que existe la posibilidad de cargar un MP3 o cualquiera sea el audio que tengas en tu computadora en Audacity para que te identifique los acordes? Pues bien, en este momento lo estás viendo en pantalla. Se trata precisamente de un audio que he cargado y mira cómo Audacity puede, con un plugin, identificar los acordes que van sucediendo a lo largo del audio. Esta es una oportunidad increíble para las personas que desean practicar su audición de acordes, transcribir canciones, practicar en la guitarra, en el teclado. Y bueno, de eso se trata este episodio. Te indicaré cómo instalarlo, cómo ponerlo a funcionar y que empieces inmediatamente a usarlo en tu computadora. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Pues bien, en este momento tengo en Audacity cargado un archivo de una de esas canciones favoritas que recuerdo de mi niñez. Te estoy hablando de los años 80 precisamente. No sé si tú ahora que me estás escuchando tengas referencia de esa época, pero acá te pondré una canción en un fragmento y donde te mostraré cómo es de sorprendente el funcionamiento del plugin. Acá te muestro un poco sobre cómo funciona el plugin. Trabaja más que todo con el espectrograma y allí es donde identifica las frecuencias y se podría determinar a partir de ese análisis de frecuencias cuáles serían las posibles notas que están ubicadas allí y a partir de eso generar un cifrado. Acá también es muy sorprendente del plugin que identifica la duración de esas frecuencias para de esa manera identificar en qué momento hay un nuevo cambio de acorde. Mira, por ejemplo, acá dice que lo que está sucediendo en este punto es un Mi 7, un acorde de Re bajo Mi y luego sigue el acorde de La mayor. Quedé sorprendidísimo cuando me di cuenta que incluso identifica que aquí la quinta del acorde está aumentada y luego aquí va a un acorde de La mayor con sexta. Escúchalo. Bueno, no siempre es perfecto, a veces tendrá algunas fallas, ya sea la ubicación de los acordes, por ejemplo, como en este caso. Hay un acorde de Re que posiblemente podría coincidir acá a este lado con el mouse. Tú puedes modificar la posición de este cifrado que ha identificado el plugin. A veces podrías en tu audio identificar que están sobrando algunos acordes o que están faltando algunos de ellos, pero este plugin como punto de partida para que sientas más confianza sobre la audición de acordes va a ser perfecto. El plugin ha sido diseñado por Matthias Marsh y Chris Canem y lo tenemos disponible para descarga en esta página. Igual te daré este link en la descripción de mi video para que llegues a este lugar y podrías elegir si lo quieres instalar en Windows, en Mac o en Linux. Para instalarlo en Mac, cuando decides descargarlo, se va a bajar un archivo comprimido que deberías extraerlo y ubicarlo en Mac en el siguiente lugar que te voy a mostrar. Buscas tu disco principal, vas al lugar biblioteca o library. Allí te ubicas en audio y cuando estás en audio te ubicas en plugins y cuando estás en plugins vas a crear una carpeta que tenga por nombre VAMP. Y cuando estés en VAMP podrías ubicar acá esos archivos que has descargado de Shordino. En Windows te estoy mostrando en pantalla, dependiendo si es un Windows de 64 bits o un Windows de 32 bits, hay una ruta diferente para instalarlo. Espero que lo que estés viendo en este momento en la pantalla te sea de mucha utilidad para que logres también sacar el beneficio de este identificador de acordes para los archivos de audio. Pero mira, te muestro cómo es el resultado en otro editor de audio llamado Sonic Visualizer. Además de mostrarnos el cifrado en este lugar, en la parte superior, también nos va mencionando cuál es esa área de influencia donde el plugin está trabajando. En el caso de Sonic Visualizer, se encuentra en el menú Transformar, Analizar por categorías, Notas y aquí encuentras a Shordino. Voy a mostrarte cómo es la reproducción en Sonic Visualizer. Identificas que hay un clip en los cambios de acorde. Te voy a mostrar de una vez cómo funciona. Seleccionas todo tu audio con Control A o Command A, dependiendo de tu sistema operativo. Vienes al menú Analizar
y aquí vas a encontrar ese plugin del que te estoy hablando, Shordino. Acá te muestra algunas opciones. Cuando sientas más tranquilidad y más confianza con el plugin, podrías explorar esas funcionalidades. Por ahora vamos a utilizar la opción por defecto que trae configurada para que nos demos cuenta de sus resultados. Y aquí tenemos el resultado de los acordes desde el principio del audio hasta el final. La forma como trabaja en Audacity es creándonos un track nuevo donde está esa información. Bien, este ha sido el contenido que te tenía guardado para el día de hoy. Identifica en mi canal los diferentes contenidos que tengo para compartirte. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, con toda seguridad en Aula Musical encuentras información importante para ti. Compártele esta información a un colega de la música que consideres que le pueda ser de interés. Suscríbete al canal, dale clic en me gusta y deja tus comentarios sobre qué tipo de contenidos o qué tipo de inquietudes te surgen al haber visto este video. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical.